Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Acuérdate del futuro. Democracia siempre. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en CNN Chile. Las ciudades son construcciones complejas y fascinantes que enfrentan múltiples desafíos. Son el escenario donde se producen las relaciones entre las personas y las actividades que dotan de sentido sus vidas. La calidad de nuestro entorno es fundamental para nuestra democracia y la desigualdad entre los barrios una herida abierta que en todo caso se puede sanar. La crisis climática nos obliga a pensar en una planificación diferente que debe poner el acento en la seguridad de las personas y en la resiliencia de sus entornos. Un caso claro de esto son los edificios construidos sobre las dunas en Reñaca. Hablaremos de los efectos psicológicos y sociales que tienen en los habitantes, las características de sus barrios y entornos, y trataremos de comprender las lógicas propias de los asentamientos informales y la autoconstrucción. Si hay un ámbito prioritario en que la dignidad de las personas se expresa, es el lugar donde viven y las condiciones materiales con que cuentan para realizar de la mejor forma posible su proyecto de vida. Bienvenidos y bienvenidas a Democracia en CNN Chile. El espacio público es ese pedazo de territorio en las ciudades donde podemos estar y circular libremente porque es nuestro derecho. Es también clave porque allí se producen las interacciones sociales entre las ciudadanas y ciudadanos. A través de la historia estos espacios han cambiado mucho y quisimos conocer cuál es su influencia y su rol en la construcción de la democracia. Miranda Aspe y Francisco Verdejo nos cuentan. Desde pequeñas partículas como átomos, pasando por planetas en el universo, hasta la humanidad. La organización de las partes impacta en el comportamiento y eso en las personas. También es cierto que existe un correlato entre la organización del espacio y el bienestar. Las ciudades y el espacio público que comparten sus habitantes habilitan o rompen la posibilidad de dialogar, de encontrarse y de construir en torno a él. Tiene que ver con un espacio de representación de la ciudadanía, el espacio en donde la ciudadanía se siente reflejada y en donde también es capaz de comunicarse. La idea de espacio público es muy antigua, viene de hecho de la Grecia clásica, en donde el aparecer en el espacio público significaba ser ciudadano. El que no era capaz de contar sus ideas en lo público no existía como ciudadano. Entonces, desde esa definición hasta ahora se ha ido modificando, pero más o menos yo creo que permanece la idea de representación, el sentirse representado y ser capaz de expresar una opinión también, ojalá, en función del bien común. El espacio público no solo es un concepto urbano, es también político, un lugar de deliberación, un punto de encuentro para distintos actores de la sociedad. Fue justamente en base a un proceso deliberativo que se creó y mejoró el Parque Costanera en Talca. Cerca de 40 vecinos, dirigentes y funcionarios públicos trabajaron en elaborar una visión de regeneración de estas áreas verdes, que al igual que otras de la región, se construyeron gracias a la participación ciudadana. Emplazado en la ribera del estero Piduco, el parque tiene una superficie de 25,9 hectáreas que se han transformado en un lugar de encuentro de los vecinos. Estuvo en un grado importante de abandono por décadas. Entonces, cuando aparece el parque, logra suturar las dos partes de ciudad que estaban cortadas por el estero. Y ahí ya hay un aporte muy significativo y tremendo porque las personas de ambos lados podían empezar a reunirse, tenían un lugar donde confluir. Los vecinos han definido cómo quieren utilizar y de qué forma hacer uso de los espacios públicos. Y a partir de ello nosotros presentamos las distintas iniciativas o elaboramos con recursos propios los mejoramientos de estos espacios públicos. El promedio de superficies de áreas verdes recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 9 metros cuadrados por habitante. En Chile, esa cifra apenas llega a 6,2. Esto se ha transformado en un pulmón verde para nosotros. Nuestro sector, como lo decía, es totalmente de adultos mayores y le hace muy bien el salir a caminar en las tardes dentro del horario que ellos prefieran. Por lo tanto, en ese sentido ha sido muy positivo. También son espacios públicos que se combate la delincuencia, los espacios de insalubridad y también permitimos los puntos de encuentro en nuestra comunidad. La
necesidad de los espacios públicos o la pertinencia de los espacios públicos es el fundamento para una sociedad lo más equitativa posible. Sin eso es muy difícil poder pensar que se pueda construir una democracia. Hacen una gran labor de poder ver al otro no como enemigo, sino que como un igual. Cada persona, cuando los reuníamos, los pasaba en una carpeta y nosotros teníamos que dibujar qué es lo que queríamos para este espacio que estaba perdido. Muchos decían áreas verdes, canchita para los animalitos también, mesa de ping-pong, y empezamos hasta que ya hace 2 años atrás nos llegó la resolución de decir se hace. Manuel participó directamente en la consulta ciudadana que diseñó el Parque Mapocho Río. Vive hace más de 60 años en Quinta Normal y durante toda su vida ha sido testigo de la metamorfosis de su barrio. Semana a semana, a través de dibujos, la comunidad diseñaba y plasmaba en el papel las ideas que por mucho tiempo tuvieron lugar en sus mentes. Esto era prácticamente un peladero antes y transformar eso en un lugar para que venga la gente que vive acá, en verdad de todos lados, es súper bacán y debería seguir. En general necesitamos como espacios de áreas verdes para, no sé, traer a nuestros hijos, a los perritos, para venir a compartir en familia, como que necesitamos espacios de áreas verdes para poder recrearnos finalmente. Digo, haber escuchado a la gente y hacerlos partícipes también de lo que se necesita, ¿quién más que uno o los vecinos que saben qué es lo que se necesita dentro de una comuna? Son justamente estos espacios donde las distintas generaciones deben habitar y convivir. Con esto logras que la ciudadanía primero se empodere, o sea que más encima lo sientan de ellos. Entonces es un parque al final que es un parque transversal para todo el que viene. 9 kilómetros que están habilitados actualmente de un total de 30, que, como una columna vertebral de la capital, permitirá unir desde Lo Barnechea hasta Cerro Navia y tendrá un total de 230 hectáreas. O sea que no es solo recreativo, es lo más profundo, es social, en lo más profundo es construir vínculos entre sectores de la sociedad. Que se hayan involucrado todos los vecinos es porque es parte nuestra. O sea, como participamos todos, esto nos pertenece a todos. Yo creo que sin participación no hay democracia. O sea, yo creo que esa es la clave. Porque la democracia está hecha para la gente, por la gente. De estos ejemplos se desprende que para que el espacio público tenga sentido debe resonar con el antiguo concepto de la Grecia clásica, donde habitarlo no haga más que fortalecer nuestra ciudadanía y profundizar la democracia. Matemático de profesión, alcalde de Medellín a mediados de los años 2000, Sergio Fajardo y su equipo lograron revertir la condición de lugar más violento del mundo que ostentó en algún minuto esa bella ciudad colombiana, que hoy incluso es incluida en algunos rankings como una de las mejores del mundo. Sergio Fajardo conversa con nosotros en Democracia. Muchísimas gracias por esta conexión. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio. Gracias, Carolina, estoy bien. Muchas gracias, me alegra conversar contigo, con todas las personas que nos van a escuchar. Y bueno, listo para todas las preguntas. Sergio, ¿qué relación puedes establecer entre la ciudad que habitamos y nuestra democracia? La democracia realmente se vive en el espacio donde estamos las personas que son las ciudades, en nuestros territorios. Hay unos gobiernos centrales, hay unas capitales, hay una mirada del Estado en general, pero la democracia se vive en el territorio y ahí es donde se tiene que fortalecer y construir y alimentar todos los días, a todas las horas. Entender qué está pasando en estos momentos en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, es fundamental para cuidar la democracia, porque yo creo, en este momento creo que está muy amenazada, y la experiencia que nosotros tuvimos a mí particularmente me sigue dando muchas pistas para hacer las transformaciones y dentro de las transformaciones cuidar que siempre la democracia esté ahí. Es uno de los bienes más preciados, hoy está
de capa caída, el aprecio por la democracia, van pasando muchas cosas en muchas partes, pero la tenemos que cuidar sin duda alguna. Tú encabezaste, Sergio, el primer gobierno cívico alternativo, ¿no? Que es así como le gusta decirle, por fuera de la estructura política tradicional. Y la pregunta sobre la legitimidad es fundamental. ¿Cómo lograron, junto al equipo de urbanismo social, lograr esa legitimidad que les permitió hacer los cambios? Nosotros empezamos en enero del año 2000 y grupos de personas de diferentes sectores de la sociedad que no participábamos activamente en la política. No nos gustaba la forma de la política, nos preocupaba nuestra ciudad en particular. Estábamos cansados de estar diciendo hay que hacer esto, teníamos opiniones, teníamos ideas, pero sabíamos que nos damos cuenta que no tenemos una expresión política. Y después de tantos años dijimos, nos vamos a quedar toda la vida diciendo esto es lo que hay que hacer, y tomamos una decisión. Pues atrevámonos, porque los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste, toman las decisiones y las van a seguir tomando. Y la decisión que tomamos fue metámonos a la política. Y decidimos entonces incursionar en la política con un movimiento cívico alternativo, como tú muy bien describes, y es la expresión que más me gusta a mí. Y lo que hicimos fue encontrarnos personas de diferentes sectores, desde el punto de vista territorial, de las organizaciones sociales, ONG, las comunidades que habían visto la violencia más extraordinaria del mundo, como las vivió Medellín, personas del mundo académico, del cual yo vengo, del mundo de la cultura, del emprendimiento, personas y organizaciones que no habían tenido voz porque estaban de espaldas a la política. Y empezamos a trabajar y a meternos a ese mundo de la política, los confrontamos planteando unas alternativas distintas y nuestra forma de hacerlo estuvo íntimamente ligada al territorio. Esa fue nuestra experiencia particular. Yo aprendí a hacer política caminando. Caminamos y caminamos por todos los rincones. Yo hoy puedo cerrar los ojos y puedo recordar prácticamente cualquier esquina de Medellín, y estoy hablando desde hace 20 años que empezó esta experiencia cuando participamos. Pero entendimos lo que le pasaba a la ciudad, escuchamos las voces que no se escuchaban, asociamos las voces con el territorio, entendimos las desigualdades, dónde estaban y cómo se expresaban. Vimos los efectos de la violencia en el territorio, lo que significaba para las comunidades. Vimos el efecto de la corrupción y cogimos todas esas voces, todas esas miradas, las ubicamos en un territorio y construimos una propuesta que era una ruptura con la política tradicional que jamás iba a encontrar el camino que nosotros encontramos. Se ganaron la legitimidad en el territorio y ahora venía el segundo paso, hacer una gestión eficiente. ¿Cómo lo lograron, Sergio, y qué rol tuvo la empresa de desarrollo urbano? Miren, eso era un punto crucial. Nosotros éramos alternativos. Era la primera vez que la ciudad veía un grupo cívico con personas de diferentes orígenes sociales, diferentes formaciones, unidos por principios, hablando un lenguaje diferente. Entonces, ganamos, los derrotamos a pie, físicamente a pie, entregando volantes y conociendo ese territorio. Como les decía, yo lo puedo repasar hoy todo todavía. Y entonces sabíamos que teníamos que construir, además muy rápido, muy bien y de manera transparente para luchar contra la corrupción. Pero sabíamos que teníamos que construir unos espacios públicos nuevos, porque la violencia, la destrucción que nosotros vimos había destruido el tejido social. Entonces, después de recorrer todo ese territorio, conocíamos cada esquina de la ciudad, sabíamos sus condiciones, el índice de desarrollo humano, sabíamos que tendríamos que construir unos espacios nuevos para encontrarnos, para volver a tejer, para volver a encontrarnos como personas. Y sabíamos que en esos espacios teníamos que potenciar la capacidad de nuestra gente. Por eso le apostamos a las capacidades, por eso la educación, que es parte fundamental de nuestro proyecto de vida, mi proyecto de vida, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura en todos esos territorios. Y ahí sabíamos que íbamos a encontrar los espacios nuevos y los construimos, y ahí aparece el urbanismo social, porque aparece la arquitectura, la transformación urbana asociada con la solución de los problemas sociales. Y entonces sabíamos que si nos volvíamos a encontrar, no íbamos a reconstruir el tejido social y la gente iba a poder volver a ver lo que pasaba. Sabíamos algo también, vamos a hacer lo más bello para los más humildes, que esos territorios tengan la mejor infraestructura de la ciudad. ¿Pero qué construimos? Colegios, centros de cultura, el Parque de la Ciencia, el Jardín Botánico, todos los parques biblioteca, todos eran espacios donde quien entraba allá, encontraba capacidades para desarrollarse,
los centros de emprendimiento barrial, desde el más humilde, desde el emprendimiento más humilde hasta lo más sofisticado. Y nosotros inundamos la ciudad con esas intervenciones. Y en cada intervención participaba la comunidad desde el primer día. Entonces, una palabra que se utiliza mucho hoy es empoderamos la comunidad, trabajamos juntos, construimos los nuevos espacios, le dimos nuevo sentido a las relaciones entre nosotros y por eso tuvimos un gran éxito. Además, con un gran equipo, gente preparada, gente que teníamos todos, íbamos en la misma dirección, estábamos luchando por nuestros sueños, por nuestros ideales y logramos en 4 años, lo digo con todo el orgullo, modestia aparte, logramos una transformación espectacular. Y por eso todavía estamos hablando tú y yo. La tentación hoy en día, Sergio, es dar respuestas punitivas a problemas de violencia, inseguridad y narcotráfico en las grandes ciudades, ¿cierto? ¿Puedes argumentar cuál es el valor de considerar la cultura como una herramienta para desterrar la violencia y evitar la tentación de ir solamente a lo punitivo? Conozco muy bien lo que tú estás planteando en diferentes instancias. Yo después de ser alcalde de Medellín fui gobernador del estado del cual Medellín es capital, Antioquia. He sido candidato presidencial, he recorrido por muchas partes, he aprendido mucho y he visto lo que tú estás diciendo. Sin duda nosotros tenemos que enfrentar el tema de la inseguridad. Hay una parte que se tiene que enfrentar y que requiere la articulación de fiscalía, policía, investigación judicial, herramientas tecnológicas, transparencia en la administración de la justicia para luchar contra la impunidad. Pero eso nunca en la vida va a resolver el problema si nosotros no miramos del otro lado las raíces de ese problema. Y muchas de esas raíces están asociadas con las condiciones sociales en muchos de esos territorios. Identificar el mundo de jóvenes vulnerables. Tenemos que trabajar simultáneamente. Nosotros, por ejemplo, aprendimos mucho sabiendo que teníamos que trabajar con esos jóvenes que tenían algún tipo de vulnerabilidad de su origen social, de la comunidad donde estaban. Y entonces hacíamos intervenciones donde trabajamos con jóvenes, porque la mayoría de estos son hombres y jóvenes los que entran a este mundo. Entonces trabajamos con ellos en el plano individual, psicológico, acompañándolos para tratar sus dificultades y debilidades. Trabajamos con la familia y trabajamos con la comunidad. El urbanismo social trabaja en la comunidad y teníamos todo ese proceso, el joven, la familia y la comunidad. Y al mismo tiempo teníamos la política de seguridad y bien articulado, se avanza sensiblemente en el tema. Y dentro de ese trabajo con los jóvenes, la cultura es extraordinaria. La capacidad de encontrarse, se tienen que encontrar, desplegar sus capacidades, aprender y recuperar la capacidad de soñar. Porque cuando la violencia ha estado en un territorio por mucho tiempo, vive el miedo nos limita todas las capacidades que tenemos, aparece la desesperanza, la amargura, el malestar, y entonces así no se puede transformar. Eso se tiene que hacer, se puede hacer, tiene que tener esas 3 dimensiones y la cultura es fundamental. Un joven, una joven que tiene un camino que se abre hacia el mundo de la cultura, responde, pero hay que acompañarlo en múltiples dimensiones y hacer las 2 cosas, vuelvo y reitero, lo que tiene que ver con la seguridad y la prevención, las intervenciones sociales, las prevenciones de seguridad, y si se hacen bien, que se pueden hacer bien, funciona. ¿Qué diferencias crees tú o podrías decir tú que hay, Sergio, entre el ciudadano y la ciudadana de Medellín de los 90 y el ciudadano y la ciudadana de Medellín de este tiempo? Lo voy a resumir con una expresión que utilizamos cuando terminamos nuestro gobierno, que fue el primero que rompió con todo ese esquema de política tradicional, que mostramos que se podía hacer política alternativa, cívica, que mostramos que se podían resolver los problemas, que podíamos cambiar el espíritu. Lo pongo de esta manera. Medellín pasó del miedo, que era la característica, al ser la ciudad más violenta de la tierra, que fuimos dolorosamente, una ciudad maravillosa como es Medellín, a la esperanza. Ese camino, pasar del miedo a la esperanza, fue lo que nosotros hicimos. Hoy Medellín está pasando momentos difíciles en términos políticos, pero pasamos del miedo a la esperanza. El programa nuestro se llamaba Medellín la más educada. Y el mensaje que teníamos con eso era para decirle a nuestra comunidad, educación, no solamente el sistema escolar, sino la cultura, el emprendimiento, la innovación, el conocimiento, las relaciones territoriales, todo eso. Pero nosotros subliminalmente, no tan subliminalmente realmente, Medellín había sido la más violenta de la tierra y el mensaje que nosotros significábamos íbamos a ponerle otro chip, a cambiar, la más educada.
ese mensaje de la más fue muy potente y empezamos a cambiar esa mentalidad y bueno, las cosas se pueden hacer. Ahora se requieren unas condiciones especiales, tenemos que tener la transparencia, la capacidad de sacar lo mejor de la gente. Estamos en una política en unos tiempos muy amargos, con mucha molestia, incertidumbre, rabias, muchas acumuladas. Y nuestro espíritu siempre fue, saque lo mejor de la gente, saque lo mejor. Todos tenemos capacidades en todas las condiciones. Ese es el camino para construir la esperanza, esa es la fórmula. En el pic de la violencia el año 91 en Colombia decidieron una nueva constitución, hacer una nueva constitución, ¿cierto? Nosotros en Chile estamos pasando por un proceso constitucional que tuvo un primer intento fallido, no sabemos qué va a pasar con el actual, pero quisiera preguntarte, la redacción de ese texto constitucional en ese contexto, ¿cómo influyó en superar la crisis? ¿Tuvo un rol? Sin duda. Para Colombia, y yo le pongo mucha atención a lo que está pasando en Chile y pues, estoy bastante bien informado sobre lo que ocurre allá, y además voy a hacer una pequeña observación, Carolina, y es, muchos estamos pendientes de lo que pasa en Chile, porque recuerden esto, y les hago una pequeña paréntesis para hablar un poco de Chile. En todos los contextos de discusión acerca de América Latina, siempre se ponía como ejemplo a Chile. En los indicadores, en cualquier condición, Chile era el país que por cualquier lado se decía, mire lo que ha hecho Chile. Y de repente pasó lo que pasó en Chile, que es un trauma grande en el sentido de decir, pero este era el país que era ejemplo para todos y mire la circunstancia que está viviendo Chile, los conflictos que han surgido. Entonces nosotros le ponemos mucha atención a eso y aprendemos de lo que ocurre. Lo que yo personalmente creo, y para nosotros en el 1991 una nueva constitución surgió porque el narcotráfico estaba amenazando a todo el Estado colombiano. Teníamos una condición que nos obligaba a todas las personas de Colombia, de una manera u otra, tuviéramos diferentes condiciones, a unirnos. Eso fue fundamental. Asumimos que nos teníamos que unir de alguna manera. Para nosotros siempre es muy difícil unirnos y trabajar juntos es casi imposible para nosotros los latinoamericanos. Entonces lo que yo siento es que en ese momento fue muy importante y hemos avanzado y pues con contradicciones y problemas, eso está claro, pero la capacidad de unirse, que yo siento que es lo que en este momento Chile no tiene, no han sido capaces de encontrar un punto común que permita escuchar múltiples voces. Este mundo es distinto al del 1991, estamos en el mundo de la polarización, estamos en el mundo del populismo, estamos en el mundo de la amargura, del resentimiento, de la rabia, muchas cosas que están pasando en este mundo que está cambiando, pero pues tenemos los ojos puestos en Chile. Ustedes tendrán que ser capaces, espero que así lo logren, de encontrar esos puntos comunes que les han quedado tan difícil en las circunstancias que tienen. No soy yo quien para decir cómo se debe hacer, pero si no encuentran una forma de estar juntos, común, unos mínimos básicos que le permita unirse, pues no va a tener el efecto que se necesita y será problemático para ustedes en Chile, lo lamento. Tal cual. Sergio, por último, tú eres académico, tienes un podcast que se llama El Profesor. Quisiera preguntarte, ¿cómo le podemos enseñar, a tu juicio, a nuestros niños el valor del espacio común y compartido desde que son pequeñitos? Pues Carolina, ya para despedirnos me estás llevando a un terreno en el que estoy siempre y es a la escuela. Y en la escuela, pues Chile parte, voy a meterme de nuevo un poquitico en Chile, y es Chile parte de la discusión es el papel de la educación. Yo creo que tenemos que empezar desde muy temprano y que ese punto común puede ser el gran acuerdo alrededor de la educación, y eso significa la primera infancia, el papel de maestras y maestros, recuperar para nuestras sociedades la dignidad de las maestras y los maestros, y digo maestros y maestros porque hay que reconocer el papel de las mujeres. Ese proyecto de país que reconozca esa dignidad, que nos permita llegar a esos espacios desde la primera infancia es fundamental. Es para mí, yo creo, y el videopodcast que tengo ahora dice precisamente, con educación todo se puede, pero hay que arrancar desde muy temprano y pues doy la fórmula, entre comillas la fórmula.
gran acuerdo sobre la educación, pero que considere todas las medidas, no solamente la educación pública gratuita, la calidad, sino cada una de las componentes de la educación que sea un proyecto de país. Y eso se puede hacer y es a la escuela donde tenemos que ir. Los que gobernamos tenemos que dar ejemplo, las personas que estamos en lo público. Yo siempre digo, a nosotros nos están viendo. Y la manera como nos comportamos, cómo hablamos, cómo tratamos las diferencias, cómo nos relacionamos con los diferentes es muy importante. Pero todo es un gran proyecto de pedagogía. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias por la generosidad y la conversación con nosotros. Que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego, Carolina. Muchísimas gracias. Es un gusto. Nos vamos a la pausa en Democracia acá en CNN Chile. Ya seguimos con más. Iniciamos acá en Democracia, en CNN Chile, la conversación con el panel. Les presento a Joan McDonald, para quienes no la conocen, arquitecta, urbanista, especialista en vivienda, primera subsecretaria del ramo tras el retorno a la democracia, primera mujer, y además primera mujer en obtener el Premio Nacional de Urbanismo el año 2022. Bienvenida, Joan, muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Roberto González, psicólogo, doctor en psicología, académico de la Universidad Católica, investigador principal del COES, el Centro de Estudios para la Cohesión Social. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carola, por la invitación. Quisiera partir preguntándoles, es una pregunta grande, pero nos encantan las preguntas grandes a nosotros acá, y después vamos de a poquito achicando. ¿De qué manera el barrio en que vivimos condiciona nuestra valoración de lo público y de la democracia en última instancia? Roberto. Bueno, el barrio, de la experiencia de las personas en el espacio donde nosotros tenemos la posibilidad de desenvolvernos en múltiples dimensiones, desde el contacto que tenemos con nuestros vecinos, con nuestras autoridades locales, con las personas que necesitan ayuda, por ejemplo, cuando quieren impulsar proyectos que son de interés común, en torno a una plaza, un área verde. Hay muchos momentos en que los vecinos pueden tener un rol más activo y acercarse a esta idea de expresar sus visiones, sus posturas y tomar posición frente a temas que son de alto impacto para la vida de ellos. Entonces, el barrio, de hecho, es un tema que lo hemos ido incorporando cada vez más en los estudios que conectamos en las ciencias sociales con el mundo del urbanismo, de la arquitectura, porque muchas veces las disciplinas no hemos hecho esa integración que es tan necesaria. Es ahí donde empezamos a construir los lazos, los vínculos que finalmente nos generan mucha satisfacción en la vida. Por eso los barrios tienen un significado no solo social, también es psicológico desde el punto de vista de la satisfacción que produce. Por eso a uno les gusta, se identifica con el barrio. Obviamente no todos los barrios tienen las condiciones que promueven eso, pero gran parte de la gente valora sus barrios, porque ahí tienen parte importante de su vida. Los barrios van cambiando también, ¿eh? Porque yo tengo la suerte de vivir más de 50 años en el mismo barrio, en la misma vivienda. Y he visto como a medida que el contexto también cambia el barrio y a su vez la gente, y de arriba y de abajo, de alguna forma van cambiando las condiciones. Recuerdo con nitidez las grandes etapas de nuestra historia y cómo las viví en el barrio, y también cómo cambiaron las personas que vivían en el barrio. Ahora somos más viejos todos. Antes era un tema de cómo criar a tus hijos y cómo ver que lo único que querían llegar a la plaza a andar en bicicleta. Ahora son otros los temas. Y entonces te va dando una sensación muy clara de lo que es, digamos, el vivir en la ciudad. Una ciudad que tiene esas dimensiones, esas escalas distintas de interacción que son tan importantes para completarte como individuo, la sensación de pertenencia, de identidad, la cohesión, los conflictos que son importantísimos, ¿no? Entre vecinos a veces, porque el perro de uno le mordió al del frente.
En fin, toda esa situación es como una escuela un poco de aprender a tener una vida ciudadana adecuada, y yo creo que eso es bien importante. Claro, en otras situaciones puede ser más duro. En los campamentos, por ejemplo, la gente, la verdad es que tienen barrios menos equipados, probablemente más urgencias, pero al mismo tiempo las casitas son tan chicas que la gran parte de la vida diaria se da también en el barrio, ¿no? Y esa es una de nuestras grandes heridas, podríamos decir, ¿cierto? Que no es solo una realidad chilena, es más bien latinoamericana, y es la gran brecha que hay en la calidad y en el acceso a la vivienda. ¿Cómo afecta esta desigualdad y esta brecha en el tipo de lugares que habitamos los ciudadanos de un mismo país, de una misma ciudad? ¿Cómo afecta a la cohesión social, Roberto? Sin duda tiene mucha importancia, porque justamente los barrios que son más vulnerables, que tienen más problemas de seguridad, por ejemplo, que hoy día, bueno, todo el tiempo los medios de comunicación nos están recordando la importancia que tiene generar mecanismos de resguardo de la seguridad de las personas. En aquellos barrios donde hay más vulnerabilidad, las personas se inhiben de interactuar a ciertas horas, por ejemplo, por el temor de que les pase algo. Por tanto, el barrio tiene un rol muy importante. Cuando nosotros hablamos de cohesión, hablamos de 3 grandes pilares. El sentido de pertenencia, que es donde uno se sitúa, por eso la identificación es tan relevante. La calidad de los vínculos, la segunda dimensión, cómo me relaciono con otro, el tema de la confianza, confiar en los vecinos cuando uno tiene una necesidad y pueda encontrar ayuda y soporte en los vecinos, que conforman una red como social muy relevante para las personas. Y lo tercero es la dimensión de la solidaridad, el bien común. Si uno piensa, esas 3 dimensiones están en juego permanentemente en los barrios. Los barrios tienen mejores condiciones para acomodar y las personas puedan sentirse más cohesionadas en la medida que se siente parte de un barrio, porque cuando tú te percibes e identificas con un barrio, lo cuidas más, te importa lo que le pasa a tus vecinos. Si un vecino tiene un problema, también, entre comillas, es un problema tuyo. Creas conductas solidarias, muchas veces orientadas a resolver problemas que afectan a la comunidad. Hoy día lo vemos, por ejemplo, en los temas del cuidado del medio ambiente. Y son temas de alto interés de la gente. Cuando tú empiezas a aprender a reciclar, por ejemplo, porque los barrios que han permitido o que promueven eso, estimulan a que la gente se preocupe del interés de cómo lidiar con los residuos de las familias. Entonces, la pertenencia y la calidad de los vínculos, que es clave. Si uno no confía en sus vecinos, nunca va a interactuar con ellos. Entonces, el ejercicio de encontrarse, por eso las áreas verdes, esto lo he aprendido mucho de los arquitectos y los urbanistas, son espacios que convocan a la comunidad y ahí se encuentran, pues ahí lo pasan bien. Por eso es común ahí ver que la familia, los niños sobre todo, por eso se preocupan tanto de tener lugares donde el encuentro crea los vínculos, y los vínculos se construyen sobre la base de la interacción. Pero ¿qué pasa cuando mi preocupación principal empieza a ser, tengo que protegerme de que me llegue una bala loca, tengo que tener cuidado porque mi hijo puede ser reclutado por mi vecino de 4 casas más allá, que es un microtraficante o derechamente tiene vínculos con el narco? Son situaciones que más bien a la gente la llevan a ponerse en un modo de sobrevivencia, más que de resguardo y de protección. Y de resguardo y de protección. Hay mucha amenaza. Y es un círculo vicioso, porque en realidad, claro, la gente tiene miedo, no sale, entonces cada vez se va replegando más y más sensación de temor tiene, y no maneja bien los códigos de su barrio, que es bien importante que uno no lo suelte, digamos. Ayer salió una entrevista de la alcaldesa La Pintana que mostraba, y ella relevaba esta idea, cómo el Estado contribuye a restaurar la seguridad y con eso promueve. Habían hecho un operativo muy grande para identificar bandas de narcos y otros grupos que obviamente generan estos temores en los barrios. Bueno, ella decía, esta es la presencia del Estado que se preocupa para la convivencia en los barrios que están en condiciones de alta amenaza. Y todos los seres humanos, cuando estamos en condiciones de amenaza, la evitamos, por si es lógico. Entonces, ahí donde el interés de cuidar o resguardar con mecanismos de buena iluminación, por ejemplo, eso contribuye a que también las personas se sientan más seguras y que quieren dar este paso. Ahora, el Estado tiene muchas formas de expresarse en los barrios. Claro que tampoco demasiado Estado. A ver, Joan, en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Porque mira, yo trabajé bastante tiempo en Asia y en África, y me llamó la atención que la mayor
digamos, la mayor prestancia que tienen las comunidades cuando uno confía en ellas, y realmente ellas creen que manejan y de hecho lo hacen, manejan su ámbito y su barrio en una forma importante. Nosotros tenemos la mala costumbre de castigar un poco la imagen, como que fueran muy débiles las comunidades en el manejo de su barrio. Cuando uno les presta respaldo, cuando realmente confía en ellos y les da espacio, es impresionante cómo se hacen cargo de su medio ambiente y manejan bien su situación. No, yo coincido en eso. Sí, mi punto era cuando uno ve situaciones como de vulnerabilidad derivada, por ejemplo, del narcotráfico, situaciones que son donde la gente no se va a exponer probablemente a ello, a tomar el control de eso, porque quedan expuestos. Concuerdo plenamente que si un buen alcalde, por ejemplo, promueve la participación e involucra a la comunidad en desarrollar sus propios proyectos, eso va a empoderar mucho y en eso tiene mucho impacto positivo a la gente. Joan, explícanos qué es el urbanismo popular participativo, que es algo a lo que tú le has dedicado tu vida, y cómo se organiza, porque estamos hablando de, en su mayoría, asentamientos informales, entiendo, no necesariamente, pero esa es una problemática muy actual, donde, volviendo a la idea que tú decías anteriormente, también hay que confiar en el poder que tienen esas comunidades, por muchos rezagos que tengan, económicos principalmente, para conducir sus destinos. Claro, la idea es que las ciudades se tejen desde abajo en gran parte, digamos, ¿no? Y cuando uno habla de tejido urbano es porque realmente es un tejido, son hilos que se van entrelazando, son motivaciones, aspiraciones, prioridades, que no necesariamente son todas iguales, pero que de alguna forma al juntarse van constituyendo el tejido de ciudadanía necesario para que crezcan las ciudades. Cada vez más estamos mirando las ciudades de esa forma, más que desde arriba, ¿no? Como una planificación casi autocrática o tecnocrática que decide cómo deben ser las cosas y cómo debe vivir la gente. Hay que confiar más en las personas, hay que confiar en las comunidades. Los procesos colectivos son muy importantes para ir formando ciudades y barrios realmente más democráticos y más firmes que lo que uno puede armarlo simplemente mirando desde abajo, ¿no? Y desde la política pública lo que se busca es paliar el déficit de vivienda y entregarle viviendas dignas a las personas, pero tú defiendes también la idea de la autoconstrucción como manifestación de la dignidad humana. ¿Por qué no profundizas un poco en eso y qué rol puede tener ahí la política pública, el Estado? Claro, es que los pobres hace tiempo se han dado cuenta de que esta idea de que algún día el sistema formal va a ser capaz de darles viviendas a todos y resolverles sus problemas es una falacia. Y que si ellos no se mueven y no se ponen las pilas para resolver sus problemas, es muy probable que pasen toda su vida esperando que les llegue. Con los déficits habitacionales que tenemos en la historia. Habitacional, claro, y de urbano también, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de sentarse a esperar de que les llegue la casa o se las dé alguien, se ponen a trabajar, porque realmente la necesidad habitacional es una necesidad de todos los días. Tú no puedes decir yo en 6 meses más voy a empezar a habitar, porque esta noche tienes que tener donde alojar. Entonces esa inmediatez, esa urgencia, obliga muchas veces a tomar caminos que no son los que la sociedad podría decir que son legales. Pero yo estimo que si hay una urgencia detrás podríamos considerarle o darles un crédito un poco como de legítimas por lo menos, ¿no? Porque tienen que resolver sus problemas. Ahora, ahí hay dos posiciones, o se sigue insistiendo de que el sistema formal de las políticas va a poder reemplazar toda esta especie de autoconstrucción precaria que son los campamentos, o nos ponemos las pilas y trabajamos con ellos para que entre los dos sectores podamos ir avanzando más rápido, ¿no? Yo pienso que ese camino es mucho más realista y es lo que a la gente le gustaría, es lo que hemos hecho antes, ¿no? Muchas veces con entregando materiales, ayudando a resolver ciertos problemas. Hay temas que no van a poder resolver, como es
el acceso a la infraestructura de agua y alcantarillado, etcétera, que tiene que hacerlo el Estado. Pero hay muchas otras cosas que el Estado podría ahorrar sus pesitos y dedicarse a otras cosas y dejarlos que lo haga la gente, ¿no? Interesante. Roberto, tú decíamos eres psicólogo, te has dedicado a la psicología política, social, has hecho una investigación sobre los movimientos sociales también, y quisiera que nos fuéramos para allá pensando en lo muy politizados que han estado estos últimos años y la cantidad de causas que la gente abraza. La causa de la vivienda es una constante, que se expresó también entre quienes se manifestaban para el estallido social. Eso por una parte lo podríamos conversar, pero llama la atención cómo en Chile, a partir de octubre del 2019, hubo tanta destrucción del espacio común, que supuestamente dábamos por hecho que todos queríamos cuidar, ¿cierto? Porque el espacio común cuidado es algo que nos pertenece a todos y que nos unifica, el metro, por ejemplo. ¿Cómo te explicas tú la respuesta violenta contra estos bienes que son comunes que vimos a partir del estallido? Es un tema muy interesante que ha estado en la discusión no solo en Chile. Uno lo ha visto en varios países que cuando vienen estos estallidos sociales de grandes volúmenes de personas, reaccionan contra elementos que simbolizan desarrollo, movimiento, instituciones y trasladan el malestar expresado en la destrucción de mobiliario, bienes públicos, porque las personas cuando están inmersos en la situación no están pensando que es particularmente eso, sino que lo actúan de manera bastante motivadas o guiadas por lo que está ocurriendo en la situación. Ahora, lo que llamó la atención en el metro fue que hubiese sido sistemático y en muchas estaciones en paralelo. Y eso hizo cambiar la interpretación más común de un estallido, como que pierde el descontrol. Y eso hizo instalar la sospecha que esto tenía una acción mucho más organizada. Porque la probabilidad de que hubieran ocurrido, si no me falla la memoria, eran 75 estaciones que fueron destruidas, de un total de 120 o 130 estaciones, es un volumen muy grande, y ocurrieron en paralelo, en varios sectores de la sociedad. Lo terrible, que además eso ocurre en los contextos donde normalmente había más vulnerabilidad, en los barrios que el metro era un elemento, de paso a lo que hablábamos, el metro es un tremendo instrumento público de cohesión social, porque facilita el acceso a los barrios, crea condiciones de conexión muy fuerte con la comunidad. Bueno, en esos barrios donde se produce esa mayor destrucción, lo que terminó ocurriendo es que esas personas ahora dependían de otro tipo de transporte para poder llegar a sus trabajos o regresar a su hogar. O sea, se le aumentaron los problemas sociales. Ahora, la explicación es más compleja, porque obviamente un estallido que pierde el control, como ocurrió en esos días, estaba muy alimentada también por una sensación muy fuerte de inequidad, de mucho malestar. Nosotros hemos levantado datos por año que muestran los bajos niveles de confianza contra todas las instituciones que uno normalmente le entregó o eran depositarios de la confianza. El Estado en sí mismo, la seguridad, el sistema político, el Parlamento, los sistemas de justicia. Las personas en ese entorno empiezan literalmente a perder la esperanza. Y cuando hay, sumado a eso, hay mucho malestar, mucha rabia, pero también al mismo tiempo un contexto adverso, donde hay mucho endeudamiento, por ejemplo. Todos los datos nos mostraban mucho problema también con entidades que cometieron situaciones, las hemos visto mucho tiempo, de mal uso de recursos públicos, de abuso, claro. Abuso de poder. Entonces esa mezcla finalmente termina siendo una combinación muy negativa que energiza conductas de este tipo, y se han observado en muchos países como reacción frente a una adversidad, a mucha incertidumbre, temor. Entonces, bueno, los seres humanos en esos contextos podemos llegar a hacer cosas tan drásticas. Yo creo que ninguna de esas personas estaba necesariamente pensando que estaba destruyendo un bien público en ese momento, pero se vieron inmersos con una fuerte influencia social de lo que está dado en ese contexto que llevaron a producir esos daños. Joan, ¿cómo lo viste tú? Sí, yo pienso, mira, siento que hace mucho tiempo que nosotros a las personas, es decir, el fraccionamiento que ha habido en la ciudad, la fragmentación, digamos, en espacios realmente, en diferencias odiosas entre ciertos espacios, ciertos barrios en que hay un nivel determinado y la gente vive
muy cómodamente y otros barrios en que realmente las carencias son muchas, ha llegado a un punto en que ya no se sostiene, que ya la gente dice, bueno, hay que terminar con esto, ¿no? A eso se suma que siempre pienso yo que las comunidades pobres nosotros las hemos mirado un poco, las hemos calificado y medido desde fuera. Nunca nos hemos dado el trabajo de mirarlas desde ellas mismas. Y yo creo que esa sensación de que la gente no... que siente la comunidad, que siente la persona en el campamento, de que realmente él no le importa, sino que es analizado en la prensa, en todos lados, pero realmente nadie le ha preguntado, ¿no? Puede llegar a producir mucha rabia. Yo me recuerdo, ponte tú, en Tailandia, que las comunidades pedían, vayan a vernos, siéntense con nosotros, lleguen un día, pero lleguen en micro, digamos, no en sus autos, y se sientan con nosotros, almuercen con nosotros, conózcannos, porque es una realidad tan desconocida a esta altura que pese a todos los estudios de pobreza, uno realmente se abisma lo poco que refleja la realidad de los pobres mismos. Yo estuve en un estudio, ponte tú, en que se analizaron las líneas de pobreza desde las propias comunidades. Y eran totalmente distintas las conclusiones a lo que estamos operando. O sea, realmente nosotros tenemos una actitud casi muy despectiva respecto a la capacidad de la... Entonces ahí está minimizada la posibilidad de embarcar a la gente en un proyecto de ciudad que realmente sea valioso y constructivo. Siempre los tratamos un poco como que nosotros tenemos que decir lo que hay que hacer. Y yo creo que eso se resiente mucho de parte de los grupos pobres. Necesitan tener voz realmente y decir, bueno, nosotros queremos arreglar, empezando por nuestros barrios de esta forma y no de la forma que piensa el Estado en este caso, ¿no? Hay una dimensión que no mencioné. Mucho de los escalamientos de estos conflictos también tiene que ver con la manera como se maneja. La discusión de cómo se abordó desde el punto de vista del control policial, esto se ha estudiado mucho en el mundo, puede también, sin darse cuenta, inducir el escalamiento, porque la gente percibe que la represión a una protesta, por ejemplo, es atentar contra los objetivos legítimos que persigue la protesta. Y esa protesta legitima el uso de la violencia como una respuesta al control del orden público que ejerce, por ejemplo, la policía. El manejo que se haga una protesta, por tanto, también es muy crítico para ver cómo también ese mundo tan intenso que se produce pueda reaccionar de una manera determinada o no. Doy un ejemplo, por ejemplo, en Inglaterra, donde se ha investigado mucho esto, la policía por años tenía los conflictos en el manejo de las barras bravas y se enfrascaban en unos conflictos que se incendiaba, se quemaba, se destruía, todo lo que estaba ahí. La policía cambió la estrategia de entender la dinámica que se daba entre quienes protestaban y ellos cómo ejercían el control público y bajaron de manera sustantiva los hechos de violencia. Del escalamiento de la violencia como una manera de responder a la forma en que la policía abordaba esto. Entonces aquí hay mucho que aprender también de factores que pueden incidir y sacar un poco la idea de que la gente tiene como esta maldad, sino que más bien es un fenómeno bien social, es un evento muy social, de muchas influencias que concurren en el momento. Y es una dinámica, hay que entenderla así, para poder abordarlo. Yo creo que la gente lo que reclama es que los consideren ciudadanos igual que el resto, ¿no? Y una forma de hacerse presente son estos estallidos pero realmente detrás de todo esto yo siento muy fuertemente que hay un clamor de eso. Ya no nos traten como ciudadanos de segunda. De segunda, sino que realmente metámonos la ciudad es de todos, ¿no? Y las capacidades que hay, por ejemplo, en el sector informal, en los campamentos, que sean los campamentos. Fíjate que la respuesta del gobierno a los campamentos más o menos va a tomar, con suerte, 2/3 de la gente que está, de los que están en campamento. A 1/3, perdón. ¿Qué se supone que va a ser los otros 2/3, ¿no es cierto? Es decir, como que no importaran. Bueno, eso se van a hacer las casas para este tercio. Y nadie dice
en un plan de emergencia se supone que es el 100% el que está complicado. Entonces hay que tener alguna posición, no digo que si no hay plata para hacer la casa todo está bien, pero hay que tener una posición respecto al 100% de los ciudadanos de Santiago. Claro, no una solución parcial, porque eso va profundizando el descontento y la rabia. Va complicando más las cosas, ¿no? Se nos acabó el tiempo, ha sido muy interesante la conversación con los dos. Gracias Roberto, gracias Joan por estar acá conmigo en Democracia. Yes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pausa y ya seguimos con más. Vamos a revisar ahora el estudio que hemos realizado junto a Merlin Research sobre 6.600 casos para saber qué opinan las personas, qué quieren, qué le piden a nuestro sistema político. Frente a la pregunta abierta, ¿qué es la democracia para ti?, se ha tenido que hacer una categorización en que a las ideas que expresan las personas encuestadas se les asigna una palabra que sintetiza la idea central de lo que las personas quieren decir. Estos son los llamados marcadores semánticos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que permite realizar análisis estructurados de datos desestructurados. Es decir, procesar y ponerle una estructura a respuestas abiertas muy diversas, que son las que dan las personas cuando describen lo que es para ellas la democracia. Para que comprendamos la magnitud de los resultados, es importante destacar que las personas respondemos de formas y con palabras muy distintas frente a una misma pregunta o a un mismo fenómeno. En este estudio, de hecho, se procesaron más de 400.000 palabras. 15.000 de esas palabras son conceptos diferentes, son palabras diferentes. Veamos los resultados. Frente a la pregunta entonces de qué es la democracia para ti, los amarillos son los marcadores semánticos que más se repitieron. Participación ciudadana, libertad en primer lugar con un 26%, gobierno o autoridades de elección popular, sistema político o de representación, lograr acuerdos o tomar decisiones, esos son los principales, pero hay conceptos muy significativos, fíjense, sistema o forma de gobierno, respeto a las personas, gobierno del pueblo, derechos, libertad de ideas, de opinión, libertad de expresión, debatir ideas, vivir en paz, tranquilidad, gobierno de la mayoría, igualdad, justicia o igualdad ante la ley, con un 14%. Este es el mapeo general de las respuestas que nos entregaron nuestros encuestados y encuestadas. Pero es interesante ver también la diferencia en estos marcadores semánticos entre géneros, responden o enfatizan más bien, porque esto no es binario, pero hombres y mujeres enfatizan de manera distinta lo que es la democracia para ellos. Por ejemplo, para los hombres tiene más que ver con el sistema político de representación que tenemos, el gobierno, la elección de la mayoría, el gobierno del pueblo, el gobierno de la mayoría o una forma de organización. En todas estas categorías que son más bien operacionales, porque así les hemos llamado, los hombres tienen más menciones que las mujeres. ¿Qué ven las mujeres frente a la democracia, en cambio, o dónde hacen su mayor énfasis? En cuestiones más bien valóricas, en valores que la democracia tiene más bien que resguardar y promover. Por ejemplo, las libertades, 50% de menciones frente a 41% de los hombres. Derechos, igualdad o igualdad ante la ley, respeto a las personas, todos, el concepto todos, igualdad, debatir ideas, igualdad de derechos, justicia. En todos esos asuntos, las mujeres tienen más menciones que los hombres. Hay una concepción entonces más valórica, quizás en la idea que tienen las mujeres de la democracia. Y si hacemos zoom in al tema de las libertades, que para las mujeres son muy significativas, están estos distintos conceptos. Libertades, todas ellas, libertad como concepto único, libertad de elegir, libertad de ideas, de opinión y libertad de expresión. Todas estas juntas suman este 50% en que las mujeres valoran este asunto, el de la libertad, que es central, por cierto, para la democracia. Entonces, nos preguntamos si no es acaso un excelente elemento para considerar la importancia y el aporte que pueden hacer más mujeres en cargos de representación popular, en cargos importantes de toma de decisiones sobre los asuntos públicos, porque tienen una mirada altruista
sobre lo que es nuestro sistema político. Vamos a seguir en las sucesivas ediciones de Democracia compartiendo con ustedes datos de este interesantísimo estudio. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Sigan junto a CNN Chile. Democracia fue presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Acuérdate del futuro. Democracia siempre.